las sesiones y para mí ha sido, ya digo, una suerte estar hoy aquí. No solamente porque se me haya permitido en la sesión anterior hablar, sino porque ahora, y de forma también muy improvisada, pues voy a presentar a una persona que tengo que decir que es muy especial para mí. Y no solamente porque compartimos departamento, él es profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, es el director del departamento, sino porque también es una persona pues, muy querida para mí en lo personal, ¿no? Yo creo que hablar de Miguel Ángel del Arco, pues siempre tenemos la imagen de él tanto en lo profesional como en lo personal. Yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Separar en el caso de Miguel Ángel del Arco. Y los que estáis aquí, las que estáis aquí, lo sabéis, los que lo conocéis. Entonces, para mí una alegría poder presentar a mi querido compañero Miguel Ángel del Arco. Miguel Ángel del Arco, pues la verdad que si tuviéramos que señalar muy brevemente, hacer una referencia historiográfica de las líneas de investigación que ha llevado, es fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque a todos nos viene a la memoria su tesis doctoral, una tesis doctoral sobre el hambre. Ahí empezó a evidenciar otras formas de la represión franquista, otras formas de articulación de la maquinaria franquista a nivel institucional, a nivel represivo, como digo. Y esa línea de investigación ha sido tan inteligente que ha ido pues enriqueciéndola a lo largo de estos años. Y hoy en día pues no solamente ha tenido distintos proyectos de investigación a nivel nacional que le ha permitido pues, seguir ahondando en esa línea investigadora, sino que se ha convertido en un referente a nivel, ya no solamente diría ni local ni autonómico, sino nacional e internacional sobre esa forma de interpretación del hambre que ha dado lugar a otras distintas publicaciones también de carácter internacional y publicadas todas ellas en esas revistas que todos pretendemos, porque es lo que nos cuentan, esas revistas de impacto, de Q1 para arriba, si hay más para arriba, pues más todavía. Él ha publicado un elevado número de artículos y ha publicado muchos de esos trabajos también en editoriales de gran proyección en el ámbito nacional e internacional. Además, evidentemente, tenemos que decir que Miguel Ángel del Arco hace muy poquito, hace cuestión de un par de meses, pues nos sorprendió con otro libro que ahora mismo está presentando, está viajando más que el baúl de la Pique, está en el buen sentido de la palabra, porque pone de manifiesto el valor, ¿no? Que tiene una investigación como la que ha hecho Miguel Ángel del Arco y que está aquí el libro de encima sobre las memorias, sobre las cruces de la memoria y el olvido, y que cuando nos lo anunciaba y que está de nuevo editado en una editorial de gran impacto, cuando lo presentaba ya yo auguraba, digo, este libro va a dar mucho que sí, o mucho de sí. Tanto que esperemos que, yo se lo decía, si hay luego algún gobierno político de algún determinado color, ya sabemos al primero que se van a perseguir, que es a Miguel Ángel del Arco, ¿no? Por sacar estos temas, ¿no? Remover ese pasado tan incómodo. Pero este libro ha puesto de manifiesto de nuevo lo que fue el franquismo, cómo terminó el franquismo y cómo el franquismo se preocupó de mantener hasta el último momento, tanto al último momento, que no me refiero hasta noviembre de 1975, sino luego incluso mucho después, poner de manifiesto la memoria de la guerra, ese momento tan duro, tan violento, y mantener esa división entre los represaliados, entre los vencedores y los vencidos de la guerra. Esto lo ha manifestado pues, de forma muy clara, escenificando la importancia que tenían esas cruces. Bien, podríamos, como digo, decir muchas más cosas de Miguel Ángel del Arco, pero no tenemos el tiempo. Lo único que sí sé que estoy convencida que de cara al futuro pues vamos a seguir escuchando hablar de él por sus magníficas aportaciones historiográficas en el ámbito de la historia. Así que nada más, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Ya todo lo que diga va a quedar por debajo de las expectativas, pero muchas gracias, Teresa, que
bueno, que además de compañera, o a pesar de compañera, es amiga, muy buena amiga. Y nada, y a vosotros por estar aquí escuchándome. Yo voy a hablar de algo bueno, que conté hace unas semanas también en una jornada de diputación, pero que creo que la mayoría no estuviste, y es de otra parte de lo que sería la memoria histórica o la memoria democrática del franquismo, porque anteriormente nos hemos estado ocupando de las cosas que el franquismo no quiso que viésemos, ¿no? Pero quizá ahora es el momento de ocuparnos de cosas que el franquismo sí insistió en que viésemos y recordásemos, porque esto también forma parte del pasado, ¿no? Y de un pasado que hay que desmitificar y que desmontar, ¿no? Lo mismo que hay que acabar con silencio abriendo fosas, pues yo creo que hay que afrontar las políticas de la memoria que el franquismo desarrolló y además de manera muy intensa. Entonces yo quería hablar de los monumentos a los caídos, que fueron monumentos que se erigieron en toda España y que intentaban consagrar en piedra una memoria de la guerra civil, una memoria oficial. Y os contaré un poco, pues bueno, cómo surge el mito este de los caídos, cómo se construyen los monumentos y cuándo, los significados que tienen, qué es lo que intentan expresar, que en el fondo es una forma de intentar reconocer a la nación española y también de reconocer el pasado, y ver cómo esto va cambiando, porque luego los monumentos como patrimonio, como texto, que en el fondo es una fuente histórica, pues van cambiando lo mismo que cambia la sociedad, su relación con ellos, ¿verdad? Y cómo poco a poco esos monumentos de memoria se acaban convirtiendo en monumentos de olvido y van poco a poco resquebrajándose, habiendo una decadencia, incluso una confrontación, unos ataques. Y bueno, que llegan literalmente hasta hoy, monumentos que nos dicen mucho de la memoria del pasado y que nos dicen mucho de lo que somos actualmente, ¿no? Y de los problemas que tenemos para afrontar cómo conmemoramos ese pasado de la guerra y qué hacemos con estos monumentos. Además, tengo la suerte de estar aquí con Josu, que va a ofrecer la perspectiva del País Vasco y podrá profundizar mucho más, ¿no? En este caso, tanto Cataluña como el País Vasco ofrecen pues mucha riqueza por las peculiaridades nacionales que tienen, ¿no? Bueno, la guerra civil supone el nacimiento del mito de los caídos, pero un mito que no que no es completamente nuevo, que tiene mucho de europeo, porque se empieza a forjar en la época contemporánea en torno a Europa, y que si en Europa surge en torno a la Primera Guerra Mundial, en España está claro que surge en la época de la política de masa, en la violencia política de entonces, pero sobre todo se configura durante la Guerra Civil, ¿no? Y es curioso cómo nos encontramos multitud de textos como estos, ¿no? Donde se apela a la sangre como una especie de semilla que hace que la nación rebrote, ¿verdad? Claro, vemos que en la guerra civil hay sangre por todos los lados, ¿no? Una sangre que es necesario derramarla para purificar España, que sería la de la represión, y por otro lado una sangre que es la que tiene que regar España para que crezca la planta nacional, ¿no? Ya vemos que gracias a su sacrificio tenemos conciencia los españoles de nuestra unidad de destino y de nuestra misión universal. Si a alguien le interesa este tipo, Diego de Reina de Muela, pues la verdad es que en este libro uno se queda boquiabierto porque muchas de las cuestiones que dice respecto a la arquitectura pues asemejan a Albert Speer, ¿no? al arquitecto de cabecera del nazismo. Pero bueno, lo cierto es que la guerra civil es un momento de movilización política muy, muy importante y que desde aquel entonces, desde el verano del 36, empieza a surgir la idea de cruzada. Ya sabéis que el 1 de julio del 37 se firma la carta colectiva de los obispos, que es algo muy importante, que a veces pasamos por alto, pero es muy importante para la legitimidad de Franco. Pero antes de todo esto se va forjando desde abajo un mito de los caídos vinculado a la idea de cruzada. Estos españoles que mueren por Dios y por España y que, bueno, al fin y al cabo derraman su sangre o son asesinados por un motivo o por un credo, ¿no? Y esto va pasando a lo largo del verano del 36. Vemos como, pues bueno, empiezan a producirse los primeros enterramientos con féretros cubiertos de la bandera nacional, aparecen los crucifijos, en los altares mayores aparecen también las banderas, los curas van dando discursos que legitiman en el fondo el golpe de Estado y consideran también que es legítimo acabar con los enemigos, ¿verdad? O sea que al mismo tiempo que están teniendo lugar estas misas en el frente y en la retaguardia intentando movilizar a los españoles, a veces de manera paralela o a veces incluso consecutiva se está produciendo la violencia física, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en lugares como Aracena, que cuando llegan aquellas columnas, ¿verdad?,
pues se hace una misa donde reúnen toda esta comunidad nacional, se habla de los caídos, se habla de los héroes de España, y justo después de la misa en la Plaza del Pueblo, ese espacio recuperado para la nación, pues se producen los fusilamientos, ¿no? Es decir, está claro que esta forma de entender la guerra civil está justificando la violencia. Pues bien, poco a poco van apareciendo este mito de los caídos y los primeros monumentos. Esos que aparecen ahí son en Cantabria, en un sitio donde hubo violencia republicana, y aparecen estas cruces en principio de madera, donde de una forma relativamente espontánea, pues sus seres queridos pues recuerdan a aquellas personas que han fallecido o que han sido asesinadas, ¿no? Pero paralelamente, este mito, que tiene un carácter social muy importante, pues empieza a ser utilizado por el nuevo Estado para intentar legitimarse a sí mismo y a ser controlado, ¿no? Y rápidamente estas personas que habían perdido la vida y con una familia que habían sufrido mucho y seguirían sufriendo su pérdida, pues empieza a darse un significado político, que han fallecido por Dios y por España. Se les llama héroes, se les llama caídos. Los caídos serían los que caen en combate, y los mártires por los que caen en la violencia republicana. Y los dos caerían por Dios y por España. De hecho, hay una oración que se hace muy popular, que es la oración a los caídos de Sánchez Mazas, que está escrita antes del 36, y que Sánchez Mazas habla en principio solo de los caídos por España. Esto de Dios, aunque los falangistas no tenían ningún problema con la Iglesia, ningún tipo de conflicto, ¿verdad? Pero habla solo de caídos por España. Pues a partir del verano del 36, esa oración se ve como se habla ya de caídos por Dios y por España. Y todo esto empieza a surgir por todos los lados. Es imposible escapar. Vamos a los periódicos de la guerra civil y vemos como la idea de los caídos está constantemente presente. Incluso en la literatura vemos como algunos de los mejores espadas de los intelectuales de aquella época pues hablan precisamente de intelectuales, a pesar de ser muy fascistas, ¿verdad? Hablan precisamente de cómo esta sangre de los caídos están creando una hermandad común, como ya no hay clases sociales, y bueno, y además en un sentido en el que la muerte empieza a formar parte de la política, ¿no? En esos versos del combatiente de José Ruiz Camacho, R. Camacho, que en realidad parece que hay distintos falangistas, entre ellos el granaíno Luis Rosales, escribiendo ahí, ¿verdad? Pues fijaos, ese verso lo dice todo, esos versos. Los muertos hacen la historia, los muertos hacen la tierra de la patria. Algo tremendamente fascista, donde se señala que la comunidad, la patria, no somos los que estamos aquí, sino también los muertos, los que nos estuvieron antes y a los que tenemos que hacer caso por el mandato de su ejemplo. Y así como rápidamente estas cruces de madera empiezan a perdurar, se empiezan a construir monumentos. Y de hecho es muy fácil encontrar soflamas durante la Guerra Civil, como se señala ya claramente que como uno de los programas del nuevo Estado esta necesidad de construirlo, ¿no? Y tenemos una de las cuestiones que promete Franco en abril del 37. Elevaremos estelas y monumentos en los que grabaremos los nombres de los que con su muerte un día tras otro van forjando el templo de la Nueva España. Claro, mito de los caídos está construyendo la nación, está diciendo quién es la nación española, los que están en el bando rebelde, y evidentemente están excluyendo a los que no están en la nación española, los que al mismo tiempo están siendo fusilados en las cunetas. Y está claro como este mito y esta construcción de los monumentos tiene un importante componente social, o sea, la gente se lanza a por ello. Es decir, salvando las distancias, entenderme, hay una movilización social que intenta recuperar y dignificar a estos seres queridos, intentando darle una explicación, aunque sea política, aunque sea tergiversada, de lo que había sucedido, del porqué de su muerte. Y esto hace que se empiecen a construir monumentos, se empiece a poner dinero para su recuerdo, y hace que estas familias pues tengan consuelo de alguna u otra forma, ¿no? Claro, frente a la otra España de la que no estaba ni se le esperaba, ¿no? O mejor dicho, estaba en las fosas comunes. Nos damos cuenta como la participación en la construcción es constante, y ellos van insistiendo desde cualquier pueblo de España: queremos construir un monumento, queremos recordar a nuestros caídos para que perdure siempre, para que nunca se olvide, para que a partir de ahora los tengamos presentes y nos gobernemos conforme a sus ideas, etcétera, etcétera. Y sucede en toda España. Es muy difícil tener un
un cómputo de cuántos monumentos hubo, pero digamos que podemos decir que en torno a un 50% de los pueblos, ciudades tuvieron, ciudades de provincia todas, algunas muy tarde, ¿no? Capitales de provincia todas, pero en cuanto a pueblos podemos decir que en torno a un 50%, ¿no? Por ejemplo, en La Rioja, entonces la provincia de Logroño, hemos encontrado un informe en el que nos dice que a finales de los años 40 el 50% de los pueblos tenían un monumento a los caídos, ¿no? Nos puede parecer poco, pero no lo es, porque en Logroño sabemos que hay pueblos que pueden tener 20, 50, 300 habitantes. Incluso en esos pueblos no había monumento a los caídos, pero sí decían, pero hemos puesto una estela recordándolo, o poniendo José Antonio presente. Es decir, es una cosa que en cualquier rincón de España llega este mito, ¿no? O sea, unas políticas de la memoria especialmente intensas, ¿no? Y que nos tienen que hacer pensar que cuando ahora se critica a gobiernos democráticos que tengan unas políticas de la memoria, pues bueno, cuando vemos al franquismo nos damos cuenta que bueno, ahí vemos como hay unos monumentos que son tremendamente caros, que se construyen en un momento de hambruna, de tremenda dificultad económica y donde el franquismo, desde luego, lo echó todo para construir, ¿no? El mejor ejemplo es, sin duda, el Valle de los Caídos, pero los podemos encontrar en todos los pueblos españoles, ¿no? ¿Pero qué significan? Y es en esto donde la estética es muy importante. Y creo que es muy relevante fijarnos en esto porque actualmente hay un problema con estos monumentos desde el punto de vista de qué hacemos con ellos. En muchos casos se dice, no son monumentos franquistas, la cruz es un elemento católico. Pues bien, en realidad está claro que esto no es así, porque básicamente el franquismo lo que hace es apropiarse de un símbolo que era cristiano, que era católico, y le da un sentido completamente político. Es decir, lo monopoliza para identificar con la cruz a la nación española, porque es el elemento fundamental. Se dice que son caídos por Dios y por España, y sobre todo la cruz es el elemento principal. Ahora después lo veremos. Con una concepción de España identificada con Castilla, unitaria, católica, que arraiga profundamente en el sentido menéndez-pelayista de lo que era España. No hay una España plural, no hay una España laica, no hay una España heterodoxa, que decía antes Teresa, no hay una España europea, sino que hay una España identificada con el siglo de oro, con la época imperial y en el fondo con la cruzada, otra cruzada que se está llevando a cabo. Evidentemente, cuando hablamos de esto ahora, pues nos suena, sobre todo los que estamos en Granada, a determinadas narrativas que señalan que el momento clave de la nación española fue la Reconquista, ¿no? Digo, narrativas actuales, ¿no? Ya creo que ya sabéis en quién estoy pensando, ¿no? Y por eso la estética que tienen, pues sigue la estética herreriana de este clasicismo imperial tan típico del monasterio del Escorial, tan cercano, por otro lado, al Valle de los Caídos, como estuvimos hablando ayer, ¿no? La tipología está clarísima, ¿no? Esto la verdad es que no tiene ninguna ciencia porque nos damos cuenta como en muchos casos hasta desde abajo las comunidades proponen esta estética y desde arriba tienen claro que lo importante es que la cruz se vea, que la cruz sea el elemento central, que dure para siempre, tiene que ser de piedra, de mármol y bueno, y que se vea desde todos los lados. De hecho, tienen un tamaño bastante impresionante, no son estatuas normales, sino que son monumentos hechos para impresionar, para no dejar impasible y para marcar la vida de los ciudadanos en el momento, en la vida de posguerra y en el tiempo que vendría después. Y además son monumentos que dejan claro que tienen un sentido político, porque justo debajo de la cruz aparecen siempre los escudos nacionales y esto es algo que nunca lo permiten que no esté. Es decir, los censores de Madrid siempre dicen, no, y el escudo nacional, primero a la izquierda el nacional y después si queréis el del movimiento. Hay algún caso de algunos navarros que quieren poner primero el carlista y dicen, no, ni hablar, primero el nacional, ¿no? Eso lo tienen muy, muy claro. Por lo tanto, son símbolos políticos y además están acompañados por los nombres de los caídos. Siempre el primero, José Antonio Primo de Rivera, que es el símbolo más absoluto, ¿no? Y después siempre ponen caídos por Dios y por España, presentes, como señalando que estáis aquí con nosotros, que formáis parte de la comunidad nacional. Después aparecen los nombres. La nación española se conjuga en masculino, siempre. Y por eso no hay mujeres en estas listas de caídos, ¿no? Aunque sabemos que también hubo violencia republicana sobre las mujeres, ¿no? Y además no están, en esta nación española también hay jerarquía y no están ordenados por orden alfabético, no, el primero está
las clases más pudientes del pueblo, el hijo del alcalde, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un orden que también sigue esa idea, ¿no? Son monumentos hechos para interaccionar con la población y por lo tanto están rodeados de elementos que promueven eso. Altares, esplanadas, al fin y al cabo espacios donde se puede reunir la población, incluso a veces los sacerdotes pues celebran misa en honor a los caídos, ¿no? O incluso otros elementos como pueden ser las esculturas, la naturaleza, como pudo ser el caso de la Cruz de los Caídos aquí de Granada, que estaba aquí al lado, que estaba con un estanque delante y con unos arrayanes simulando un poco a lo que sería el patio de Comares, ¿no? Más quisieran, ¿no? Pero intentando ver cómo se reflejaba la cruz en el agua, intentando crear una atmósfera especial, ¿no? Para que veamos cómo no hubo mucha contradicción en lo que pensaban la sociedad de abajo y lo que querían las autoridades, podemos hablar también de la Cruz de Granada, donde no hubo ningún problema a la hora de lo que se propuso desde abajo, tan solo una cuestión, y es que el alcalde que teníamos aquí, que era un hombre era catedrático de Historia del Arte, Antonio Gallego Burín, le quiso poner unos pequeños farolillos para iluminarlo, unos farolillos granadinos, ¿no? Y los falangistas de Madrid cuando llegaron dijeron, déjate, farolillos granadinos, sobre todo porque pensaban que con la lluvia, que con el tiempo se podían hacer que se deteriorasen y que el monumento perdiese dignidad, ¿no? Insistían mucho en la cuestión de los materiales, que durase para siempre, una memoria que estuviese ahí para siempre. Y los espacios son claves, son monumentos para ser vistos, o se ponen en las plazas principales, o al lado de la iglesia, o se ponen por la zona centro, o por los paseos, y además ellos en las memorias lo dicen claro. Lo vamos a poner, por ejemplo, recuerdo el de Ávila, ¿no? Lo vamos a poner al lado de la muralla, donde está el paseo, y por allí todas las tardes los ciudadanos de Ávila salen a pasear y estarán en contacto, es decir, para que estuviesen presentes, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de estos monumentos, ¿no? Este, por ejemplo, es en Vitoria, este, por ejemplo, es en Albacete, este está en Mahón, que lo veis como está iluminado, y este es Antequera, que supongo que os sonará, este es el Museo Arqueológico, ¿verdad, Paco? Sí. Y aquí tenemos pues la Cruz de los Caídos, ¿no? La verdad es que no hay grandes diferencias regionales. En este sentido, el régimen se obsesiona en que no haya peculiaridades nacionales, ¿no? Y, por supuesto, una vez que se construyen, son monumentos para usar, porque lo que se pretende es hacer que la memoria pues perviva, ¿no? Y el año 36, el año 39, lo mismo que el año de la Victoria, el año de los caídos. Era imposible escapar al recuerdo de estos caídos, ¿no? De estos caídos. Y aquí vemos como las comunidades nacionales se reunían. Esto es un pueblo tan humilde de Granada como puede ser Huesca, que además tuvo bastante violencia republicana, y vemos cómo se reunían alrededor de la cruz. Es allí donde se hacen una serie de ceremonias, el Día de los Caídos, el 1 de abril, recordando la Guerra Civil, el 18 de julio, recordando el golpe de Estado, el 29 de octubre, recordando el Día de los Caídos, el 20 de noviembre, recordando a José Antonio Primo de Rivera. El calendario está salpicado constantemente de estas fechas, es decir, hay un sentido machacón de que no se olvide, recordar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando en Granada ponemos el Día de Mariana Pineda como día local y alguna gente se escandaliza cuando uno mira al franquismo, unas políticas de memoria tan intensas, la verdad es que el contraste es alucinante, ¿no? Y bueno, vemos que en los años 40 este mito pues pervive bastante bien, ¿no? La idea de que la guerra civil había sido una cruzada, que teníamos que se había salvado a España, que teníamos que tener presente a los caídos, es algo que marca mucho la vida de posguerra. Pero uno tiene la sensación que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, claro, esto sonaba muy fascista, ¿no? Entonces el régimen se empieza a sentir un poco más incómodo y se construyen algunas cruces, pero esto empieza a ser como un mundo ya de cartón piedra, ¿no? Que se sostiene poco, ¿no? Vemos como los gobernadores civiles tienen que movilizar a los alcaldes, oye, traer a la gente para el Día de los Caídos, para la misa a la capital, poner autobuses gratis, les dais el bocadillo. Esto nos recuerda a algunos mítines, ¿no? En la época de... Pero bueno, era un poco así, empezaba a costar, ¿no? La movilización. Pero claro, llegan los 50 y el mito empieza a encajar poco, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el año 56 es un año muy importante porque el movimiento de las revueltas estudiantiles, que también hay una serie de huelgas, y nos habla de que la sociedad está cambiando y que esto del mito de los caídos, la cruzada, pues encaja poco, ¿no? Nace ya una generación que, aunque haya nacido antes de la guerra, no ha vivido la guerra y
que no se identifica con este tipo de cuestiones, ¿no? Y vamos viendo como el mito empieza a caer en desuso, ¿no? Nos hemos ido a los programas de fiestas de algunos pueblos y vemos que en los 40 siempre había misa, había algún recuerdo, ¿no?, de estos familiares que todavía formaban parte de la comunidad nacional. En los 50 ya empieza a olvidarse, ¿no? Y el régimen empieza a estar un poco incómodo, pero claro, tiene que inaugurar el Valle de los Caídos, algo que hace en el año 59. Hace una serie de piruetas, ¿no? Esto es muy interesante, ver la prensa y ver cómo el Valle de los Caídos se intenta decir que, bueno, que en realidad es un monumento no habla de reconciliación, un monumento de paz, ¿no? Claro, estéticamente uno va allí y se queda alucinado, de la paz no la ve por ningún lado, ¿no? O un monumento bélico, ¿no? Pero vemos como hasta dentro del régimen dice que, ¿pero qué? ¿Qué monumento de paz? Nosotros hicimos la cruzada por lo que lo hicimos, ¿no? Se intenta cambiar la memoria hacia una idea de paz, sobre todo en los años 60, que el régimen empieza a justificarse diciendo, no, el régimen, la dictadura lo que ha traído es paz entre los españoles, ¿no? Pero dentro del propio régimen hay gente que dice, ¿qué puñetas paz? Aquí eran los enemigos de España. ¿Cómo que se van a enterrar los republicanos en el Valle de los Caídos también? ¿Cómo va a ser esto posible, no? Vemos como hay distintas memorias dentro del régimen. Pero sin embargo, si vemos el discurso de Franco, nos damos cuenta que aunque el régimen haga un esfuerzo por estas piruetas, el discurso de Franco es a los familiares de los caídos y está completamente sintonizado con la idea de cruzada, ¿no? Pero claro, ya llegan los años 60 y esto no se sostiene. El régimen pone en marcha la idea de los 25 años de paz, esta gran campaña, donde ya sí se reconoce que había habido una guerra civil, no se habla de cruzada, y en el fondo, pues bueno, que España era un país pues trágico, que estaba llamado a matarse los unos a los otros y que gracias a Franco, pues bueno, estábamos controlados y que ya llegaría la democracia cuando estuviésemos preparados, ¿no? Un discurso que nos recuerda bastante, o si no es calcado, al de Pérez Reverte, por otro lado, ¿no? España, país guerra civilista, en el que hay que ver que nuestro signo es matarnos los unos a los otros, ¿no? Y que por eso necesitamos que alguien nos ponga en orden, ¿no? Y en el fondo los culpables de todo esto fueron los republicanos porque trajeron el caos a España, ¿no? Este intento de revampirización del discurso, pues la verdad es que no triunfa, ¿no? Se intentan remozar los monumentos a los caídos y un ejemplo interesantísimo es el caso de Vitoria, ¿no? Donde el monumento que he puesto antes estaba en el centro, pero llega un momento que las autoridades dicen, bueno, esto no pega mucho, hasta lo desmontan y crean uno nuevo que está en uno de los barrios del ensanche de la ciudad, ahí lo vemos, ¿no? Donde bueno, no aparece Caídos por Dios y por España por ningún lado, incluso aparece una cruz muy importante, pero que asemeja al movimiento moderno, al racionalismo que sabemos que el régimen había despreciado tanto, ¿no? Pero esto no engancha para nada, ¿no? Y de hecho hay una contestación pues cada vez más grande, ¿no? Una contestación cada vez más grande hacia este tipo de monumentos, ¿no? Un ejemplo son pues los ataques que se producen, los grafitis, que ahora nos hablará muchísimo él, sobre que se producen en algunos monumentos. En el caso del País Vasco, pues es una mina, porque de hecho ETA lo primero que hace desde finales de los 50, tras su fundación, es atentar contra los monumentos a los caídos, ¿no? Y sobre todo tachan, ponen grafiti en las listas de los caídos, o pintan banderas y curriñas, es decir, era un intento de construir otra memoria nacional y de contestar esa memoria que había puesto el franquismo, ¿no? Es curioso porque muchos de estos grafitis, no sé qué piensa Josu, pero no atentan contra la cruz, sino más bien contra los otros elementos que hay alrededor. No sé lo que tú has encontrado, ¿no? O en el propio, esa foto que tenía ahí es de la Cruz de los Caídos de Madrid, ¿no? Esto ya es posteriormente, ya después del 75, son mucho más expresas, ¿no? Ya señalan CNT, firman con las siglas de los partidos y fijaos lo que ponen, ¿no? Es un auténtico texto, ¿no? Asesinos, viva la anarquía, pero encima hay alguien que pone arriba España. Vemos como las distintas memorias están luchando por ocupar un espacio, ¿no? Nos damos cuenta cómo forma parte de la lucha por la democracia también este tipo de contestaciones, ¿no? Vemos como en Barcelona, después de los juicios de Burgos, pues justo 2 días después, pues hay atentados contra el monumento de Barcelona, ¿no? Por parte del Grapo, FRAP, es decir, hay una contestación y la lucha contra el franquismo también se juega aquí, ¿no? Pero aparte hay una desconexión total de la sociedad y nos damos cuenta como
la sociedad ya no se encuentra cómoda con estos mitos. Algunos de estos monumentos empiezan a deteriorarse y los ayuntamientos no los arreglan, ¿no? O incluso vemos como sacerdotes que no quieren celebrar la misa a los caídos, o jóvenes que de repente, después de pegarse una supina borrachera, pues se orinan en este tipo de monumentos. Sí, evidentemente no eran terroristas, sino y hay una desconexión con esa memoria, ¿no? Un ejemplo perfecto de todo eso, pues puede ser la propia Cruz de los Caídos de Granada, que vemos aquí, pues yo creo que es un reflejo perfecto del final del franquismo y de las primeras políticas de la transición, ¿no? A la muerte de Franco hay una serie de ayuntamientos que intentan actuar sobre estos monumentos, mientras que el gobierno no hacía nada, pues hay que poner en valor lo que estos ayuntamientos hicieron, ¿no? Generalmente, bueno, está claro, no eran de UCD, hablamos de ayuntamientos de izquierda, del PC, del PSOE o incluso nacionalistas. También el Partido Andalucista jugó un papel importante cuando existía en aquella época vinculado a esto, ¿no? Pero nos damos cuenta como el mito se está diluyendo cada vez más, ¿no? En la foto que tenemos aquí arriba vemos una concentración en Granada y vemos como los últimos nostálgicos, pues está levantando ahí el brazo, ¿no? Las asociaciones de excombatientes no aparecen en los periódicos normales, sí aparecen en el Alcázar, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo ha habido pintadas ahí, ¿no? Ha habido pintadas y en el ayuntamiento hay un debate sobre qué hacemos con esto. ¿Lo arreglamos, no lo arreglamos? Y empiezan los debates por la memoria, ¿no? Y nos damos cuenta como, en el fondo, también se va avanzando sobre cómo recordábamos la guerra civil, ¿no? Al final el Ayuntamiento de Granada tomó carta en el asunto y en el año 86 pues remozó toda esta zona, que ya veis que está ahí, ¿no? Hay pintadas de anarquía, etcétera, etcétera. Los alféreces provisionales, los excombatientes, pues dijeron que iban a poner bombas, ¿qué tal? Nada, el ayuntamiento, una mañana de agosto, que os voy a contar del calor, ¿no? Pues imaginaos en agosto, pues que no quedaba casi nadie en Granada, lo remozaron y llevaron esta cruz al cementerio, que es donde está ahora, ¿no? Cuando estuve en el año 2017, tiene gracia porque, fijaos, había por el lado de detrás alguien había dejado flores, ¿no? Como las memorias pues perviven, ¿no? Y así llegamos al año 2000, donde comienza el movimiento por recuperación de la memoria histórica. Las asociaciones cada vez más pujantes empiezan a cuestionar los monumentos a los caídos también, ¿no? Y empieza a haber pintada, una segunda fase, ¿no? Y es curioso como las asociaciones también cuestionan lo que se había hecho en los años 80, que era algo donde se había hecho, ¿no? Se habían intentado pues, buscar pues nuevos sentidos. A veces se había puesto por todos los que fallecieron en la Guerra Civil Española, pero claro, ya no es suficiente, porque muchas asociaciones consideran que la cruz tiene un marcado tono político, ¿no? Y aquí donde empiezan pues a surgir una serie de conflictos que nos revelan que hay un problema respecto al pasado. Y mientras tanto, lo peor de todo es que el gobierno no dice nada o no tiene unas políticas de la memoria activa. Por lo tanto, hay otros que los crean, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy significativo de todo esto es qué pasa con los monumentos a los caídos después del año 2000 y especialmente de la aparición de Vox, ¿verdad? Como de repente un espacio de la batalla política muy intenso y como hay lugares donde la defensa de estos símbolos va de la mano de un crecimiento de los votos de Vox, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el símbolo de los caídos, la cruz, se identifica con España, con la cruzada, con la reconquista y nos damos cuenta como hay una memoria totalmente falseada de todo aquello, pero que funciona, ¿no? Que funciona y que moviliza, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno de España no ha llevado a cabo unas políticas de memoria, digamos, plurales, democráticas, donde al fin y al cabo, pues todos quepamos, ¿no? De hecho, si se han llevado unas políticas de memoria ha sido desde el punto de vista de la autonomía, ¿no? Y en este caso, en algunos casos, con un tinte marcadamente nacional, ¿no? Llama la atención como en Cataluña o en el País Vasco también se ha creado una memoria de la guerra civil interesada, ¿no? Que tiene poco que ver con la historia, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco, donde parece que la guerra civil fue una lucha entre españoles contra Gudaris, o en el caso de Cataluña, donde España invadió Cataluña y no hubo franquistas y no hubo fascistas en Cataluña, ¿no? Sabemos que históricamente esto no se sostiene de ninguna forma, ¿no? La prueba es que todavía hay monumentos a los caídos en Cataluña que no son retirados, ¿no? Evidentemente porque hay algunos herederos que no quieren que sea retirado. El caso de Terrassa es muy buen ejemplo, donde se hizo hasta un referéndum y salió que no. Y el alcalde era de CiU, ¿no? Ya sabemos
de hecho, Antonio Canales ha hablado del robo de la memoria, cómo las familias que actualmente pertenecen a CIU pues colaboraron activamente con el franquismo y fueron el franquismo, ¿no? Y cómo se dio un robo de la memoria, ¿no? Cómo los verdugos, para que nos entendamos, se convirtieron cuando llegó la transición en las víctimas, cuando lo analiza históricamente y no fue así, ¿no? En definitiva, y ya acabo, que he llegado a los 31 minutos. Creo que podemos concluir a grandes rasgos que está claro que la memoria es un campo de batalla de la política y se manifiesta perfectamente en estos monumentos a los caídos, ¿no? La memoria no tiene nada que ver con la historia, o tiene poco que ver con la historia, porque la memoria es la interpretación que tenemos del pasado desde el presente. Por eso puede haber una memoria de la Reconquista, por eso puede haber una memoria de la conquista de América, y por eso, en el fondo, cuando hay una destrucción de estatuas en Estados Unidos contra los conquistadores españoles o en Inglaterra contra los esclavistas, esa gente no está destruyendo la historia. Esa gente está preocupada por el presente, la interpretación que tienen del pasado desde el presente. Porque el pasado es un arma política esencial, ¿verdad? Lo que es llamativo es que los gobiernos de España se hayan inhibido totalmente de esta cuestión, sobre todo cuando el franquismo monopolizó los símbolos nacionales y construyó algunos nuevos, ¿no? Es decir, 40 años diciendo que la nación española era católica a través de los monumentos a los caídos, ¿dejaron alguna consecuencia? Las elecciones aquí son el día 19, yo creo que se explica por sí mismo, ¿no? Entonces, esta inhibición de los gobiernos yo creo que no tiene ningún sentido, porque siempre va a haber multitudes de memorias, ¿no? Y está claro que es imposible controlar la memoria. Es más, tenemos que ser mejores que el franquismo y no imponer solo una memoria, pero es legítimo que un gobierno democrático tenga unas políticas activas de memoria que sean plurales, que no solo sean nacionales, que esto es un gran problema, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que se lucha en la guerra civil y en la dictadura? Estamos hablando de valores universales, no estamos hablando de qué es España. Yo, personalmente, cuando vemos las fosas o lo que nos habéis contado antes, a mí lo que me conmueve no es hay que ver españoles murieron, no, a mí lo que me conmueve es seres humanos que fueron asesinados, ¿no? Hay una serie de valores que la república, la guerra civil y el franquismo pues pueden ser utilizados para construir una sociedad plural, cosmopolita y muchísimo mejor, ¿no? En definitiva, que nos permitan superar el pasado. Muchas gracias. ¿Pero preguntamos después o ya? ¿O te tienes que ir? Vale, pues. Tengo una pregunta. Dime. Es una reflexión que me parece un placer tan grande que no han nombrado, que era el famoso ángel de la Victoria de Valdepeña, felizmente volado por ETA en los años 70, ¿no? Que todavía me sigue produciendo un gran placer cada vez que paso con el coche, porque queda el resto de las estructuras, ¿no? Sí. Todavía no. Pero, Sí, todavía está destruido, ¿no? Queda 4 hierros y la base. Pero no fue el Carapó. No. Fue ETA. Sí, porque yo en aquellos años era militante de la ECR y la sexta asamblea y me cojo. No fue bien. Vale. Silvio, sí, yo te voy a pedir que te mojes en una cosa que te voy a plantear. Es una cuestión que a mí me preocupa de hace mucho tiempo y me he comido mucho tarro con ella. Tú sabes que en el cementerio de Granada hay una zona en la que claramente hay unos nichos que pone caídos por Dios y por la patria. Y luego hay un memorial fuera, que hicimos en el 2017. Yo le he dado muchas vueltas al tema y desde el punto de vista, tengo una parte siempre muy pedagógica, será por cuestiones familiares. Yo pienso que aunque hay compañeros del movimiento memorialista que siempre dicen que eso hay que quitarlo, que hay que quitarlo, hay que quitarlo, yo me planteo, si yo le quiero explicar a una persona que viene nueva aquí por qué esto lo hicimos en el 2017 y por qué esto está hecho desde los primeros años de la guerra, para que comprenda lo que pasó en España, ¿no es mejor que se quede eso? Entonces, yo sé que es un tema muy conflictivo,
Pero a mí, de verdad, que me causa mucho... me he comido mucho el tarro con eso, porque siempre pienso que es más fácil de explicar lo que pasó cuando la gente vea eso que se hizo en los años 30 y, sin embargo, que hasta el 2017 no hemos podido poner los nombres de todas las personas fusiladas en el cementerio. Pues, hombre, es un tema capital, porque en el fondo es qué hacemos con los símbolos del franquismo, porque si los destruimos todos, pues parece que el franquismo no ha tenido lugar. Entonces, ahí, eso, tú mismo lo has explicado muy bien, eso es un texto de cómo han evolucionado las políticas de la memoria. Tenemos un patio a los caídos por Dios y por España, que todavía aparece y están ahí enterrados, y por otro lado tenemos un monumento que se inauguró bastante tarde, que es muchísimo más inclusivo, que es profundamente laico, que está fuera, ¿no? Yo creo que cada caso es un mundo. Yo en ese caso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que, mira, para una clase daría para enseñarle el cementerio y ver. Por otro lado, hay gente enterrada y que falleció en la guerra civil, ¿no? Digo, entonces es un tema también delicado. Yo respecto a los monumentos los quitaba todos, ¿eh? Hay algunos guías que se quejan porque dicen, bueno, por ejemplo, en la imagen que he puesto del Pirineo, ¿no? Que se quejan porque dicen, es que aquí hay unas rutas que nosotros hacemos el turismo de guerra civil, ¿no? Y si de repente quitamos esto, yo ya de qué vivo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber alguna excepción. Pero yo los quitaba todos porque no tienen valor artístico, se han intentado escapar por declarándolos bienes de interés cultural y está claro que están en el espacio público y el espacio público es un espacio sagrado desde el punto de vista de la convivencia democrática. Entonces, fuera. Ahora, creo que no tenemos que destruirlos todos. Por ejemplo, esto nos lleva al Valle de los Caídos. Yo sí haría algo allí, ¿no? Pero bueno, esto no sé qué pensáis los arqueólogos por otro lado, ¿no? Sí, bueno, yo felicitarte por el esfuerzo titánico, que es la primera visión general, ¿no? En tu libro. Yo voy por la mitad del libro, o sea que igual hay cosas que desarrollas después. Pero bueno, yo quería comentar tres cosas. La primera, cuando planteas que esto cuenta con la legitimidad de la Iglesia, que parece algo obvio, pero no lo es tanto porque es muy matizable, ¿no? Es decir, Sonia García y yo estamos haciendo arqueología de urgencia estos meses en la provincia de Pontevedra porque se están retirando las placas de los caídos, ¿no? De las iglesias y tal. Y claro, es muy interesante porque gran parte de la jerarquía eclesiástica no le hacía gracia ninguna ese decreto de Franco de poner lo de José Antonio Primo de Rivera, esto que parece una locura, pero es cierto. De hecho, hay un sínodo de los obispos al acabar la guerra, creo que en mayo del 39, en el cual ellos mismos proponen, y la Catedral de Lleida, por ejemplo, es un ejemplo maravilloso. Tú entras y lo que tienes no tienes a Primo de Rivera, tienes al obispo y a todos los curas asesinados por las hordas marxistas en la diócesis. Y esto es muy importante, y también, por eso es importante también los contextos locales e investigar un poco a escala micro. En Galicia, por ejemplo, la diócesis de Lugo, no hay ni una sola placa en una iglesia, porque el obispo se negó a llevar a cabo esa práctica. En cambio, el arzobispado de Santiago de Compostela, que era clave esencial en toda esta mitomanía, ¿no? De lo que es la Cruzada Nacional, por ejemplo, la zona de Pontevedra, que está dentro de la diócesis, una zona con muchísima represión, porque estaba la CNT, sindicatos marineros, industria conservera, todo esto, la península del Morrazo está llena de este tipo de elementos. Porque Franco, de hecho, en el año 37 se inventa un Xacobeo, el año compostelano, él pensaba que iba a entrar en Madrid en julio, y todo lo contrario, el Ejército Popular le monta la primera ofensiva republicana en Brunete y eso fue, bueno, esto es una anécdota que no se sabe, pero el Botafumeiro, estaba Franco allí bajo palio, se rompieron las cuerdas, salió disparado por el crucero y acabó estampado en platerías con heridos y la hostia, y eso está, bueno, lo sabemos por el archivero de la catedral, José Sánchez, y obviamente la censura lo evitó, o sea que era bastante desastroso. En cambio, por ejemplo, en la diócesis de Astorga, que entra en Galicia, que era un facha tremendo el obispo, ahí sí que vuelven a aparecer las placas. Entonces, la distribución territorial yo creo que es un poco más complejo que eso, ¿no? Y después también las propias luchas de poder simbólico entre las distintas sensibilidades de los nacionales, ¿no? De los sublevados. Por ejemplo, en la diócesis de Tui, donde nació Calvo Sotelo, aparte de José Antonio Primo de Rivera, aparece el protomártir Calvo Sotelo, por ejemplo, pero en igualdad de condiciones, ¿no? Es una cosa importante. O en Vilagarcía, donde José Antonio funda la Falange Gallega en el 33, que acaban de quitar la placa, un monumento espectacular, es por Dios, por España y por la Revolución Nacional Sindicalista, ¿no? Que no es muy habitual tampoco, es una cosa curiosa, ¿no? Y la última cuestión, que yo creo que también hay que investigarla más, es el tema que planteas de años 60, 70, como que esto que cae un poco en desuso.
Claro, sigue habiendo un turismo de masas. Es decir, Postales Fama, que era una empresa de Vigo, hay muchísimas postales de los años 60 de los monumentos a los caídos de todos los pueblos de España. En Belchite, donde hemos estado excavando nosotros, en las ruinas del Seminario Viejo, está lleno de grafitis de autobuses de turistas españoles de los años 60 y 70 que siguen allí viendo los paisajes de la Victoria. O el Valle de los Caídos, aún queda por investigar, eso da para 5.000 tesis, todo el volumen, ¿no?, y afluencia realmente de esos circuitos oficiales del franquismo que aún en el desarrollismo seguían cultivando esta cuestión. Y después, nada, para finalizar, pues eso, por ejemplo, en Galicia, que parece que hemos inventado la derecha, no hay un solo concejal de Vox y no hay ningún tipo de oposición ni a las exhumaciones en las comunidades rurales ni a quitar las placas de las iglesias, porque bueno, hay una cultura de la muerte y una ética que no lo impide. ¿Qué pasa? Pues ahí están los abogados cristianos, que hay un caso ahora espectacular, bueno, no sé si lo conoces, bueno, David Casado Neira también es un investigador que ha analizado mucho el tema de la Cruz de Vigo, de la Cruz de los Caídos, que Abel Caballero del PSOE la mantiene, y el caso de la Cruz de los Caídos de Celanova en Ourense, que es espectacular, que es otro ejemplo también de fomento de turismo de masas, porque muchas de estas cruces, al menos en Galicia en los años 60, se crean áreas recreativas para hacer tu parrillita, tu churrasquito los domingos, áreas ajardinadas, es decir, que estaban perfectamente vivos en el imaginario colectivo. Entonces, tu obra es impresionante, pero yo creo que ahora tiene que haber investigadores e investigadoras porque hay una variabilidad muy, muy grande dentro de este proceso, ¿no? Sí. O sea, se ve un viraje muy claro en los años 60 desde el punto de vista de lo que dice el régimen. Es decir, la gente, o sea, por ejemplo, el Valle de los Caídos se ve clarísimo. En el nodo solo aparece 2 veces después del año 60. Solo 2 veces, ¿no? Con lo que, joder, con todo lo que se habían gastado podía aparecer más, ¿no? Pero, y básicamente una es que va Konrad Adenauer y otra vez que va el TSK de Moscú, el equipo de baloncesto, que ya estuvo allí, ¿no? O sea, completamente descontextualizado, ¿no? Eso no quiere decir que el régimen no permitiese o no existiesen memorias, si quieres, de la cruzada o antiguas, si los llamamos así, que estuviesen perviviendo hasta el final, ¿no? Es decir, hay una pluralidad de memorias dentro del régimen. Ahora, siempre dentro de un marco y el régimen cambia sus políticas para intentar, ¿no? Un ejemplo muy bueno es cuando hay atentados, pues es que en el País Vasco sistemáticamente hay atentados, ¿no? Y se plantean, bueno, actos de desagravio, ¿no? Entonces empiezan a llamar a gente y hacen discursos en los que intentan hablar de una España un poco así, no dicen plural, ¿no? Pero una España, pero siempre dentro de la bandera nacional, ¿no? Hay un intento de cambio donde se cojan eso, ¿no? Pero sí. ¿Teresa? Sí, bueno, aparte de agradecerte la conferencia, ¿no?, como siempre tan didáctica y tan interesante, un par de cuestiones. La primera era preguntarte si en el levantamiento de estas cruces, de esos monumentos, había precedentes. Me explico, si ya en la historia de España, la historia en propio del siglo XIX, donde había habido otras guerras civiles, en este caso con el carlismo, ¿no?, pues había habido algún tipo de memorias edificadas en piedra. Digo, porque así sería una manera también del franquismo decir, inventó una cosa, le dio una connotación política, pero ya existía una serie de tradiciones memorialísticas en la historia contemporánea de España. Y luego también mirando de afuera, ¿no? Es decir, si el franquismo durante la guerra y sobre todo ya después de la guerra miró a aquellos otros regímenes que admiraba y con los que evidentemente tenía cierta relación, para llevar a cabo sus políticas memorialistas. Es decir, no solamente el franquismo es algo ex novo, sino que también con Alemania, con Italia y con otros regímenes autoritarios como Portugal o de la Europa del Este, donde habían caído ya prácticamente todas las democracias que se habían constituido después de la Primera Guerra Mundial, pues evidentemente a lo mejor, esto es una pregunta que te estoy diciendo por si, porque se me ha ocurrido al hilo de lo que estabas tú comentando, ¿no? Si había algún tipo de conexión entre esas políticas memorialistas de franquismo con otras llevadas a cabo fuera, sobre todo en la primera etapa de la guerra, esa de la posguerra. Y por último, has puesto ahí una foto que me ha llamado la atención y que también estaba viendo. Dices que subiste al cementerio en 2017, viste la cruz y que había un ramo, ¿no?, de flores. Claro, a todos dices, pues esto sería algún nostálgico del franquismo y demás. Y yo pienso,
y si no. Es decir, una persona que le ha dado otra relectura diferente a la cruz, ¿no? Porque también va cambiando en nuestras percepciones. Creo que esto es importante decirlo. Nosotros también le vamos dando una nueva simbología. Puede ser que la persona que subiera y depositara ese ramo de flores no lo estaba haciendo a una memoria de guerra, a unos vencidos, a unos vencedores, ni mucho menos, sino que simplemente veía esa imagen, ese monumento, con una connotación religiosa exclusivamente. Lo digo todo esto porque muchas veces pasa en el lado opuesto. Cuando vamos a alguna concentración para recordar de la memoria de aquellas personas que fueron fusiladas, represaliadas por el franquismo, parece que todas las personas que iban allí, pues todas son republicanos, todas son republicanas, y no. Vas allí porque muchas veces pues tienes quieres conocer ese pasado, quieres pues honrar la memoria de algún antepasado, de algún familiar que fue represaliado, pero no tiene esa connotación política, ¿no? Yo me resisto también a ver connotaciones políticas en todos los actos que hacemos. Y yo creo que eso también es importante, porque si no le estamos dando a nosotros a lo mejor lecturas que realmente pues no tienen, nada más. Bueno, respecto a la tradición, el franquismo es tremendamente inteligente y sabemos que la historia es cambio, pero también son continuidades. Entonces, coger un símbolo que estaba enclavado en lo popular completamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, ¿no? En otro sentido, no tan político, los cruceros, en Aragón también hay fenómenos, sabemos que en Granada los barrios estaban llenos de cruces, ¿no? El Albaicín, etcétera, etcétera. Entonces, hay decentes, pero como esto, con la bandera al lado, el escudo nacional, aquí en parte también hay una ruptura, ¿no? Pero claro, por eso el símbolo engancha también, ¿no? No le estás diciendo, pues estoy poniendo una nave espacial como monumento a los caídos, ¿no? Es algo que la gente le llama, ¿no? Respecto a las otras... otros ejemplos fascistas, la verdad es que hay un mito a los caídos en todo esto, pero lo que llama la atención de España como excepcional es la presencia de la cruz sistemática, ¿no? Frente al fascismo. Los monumentos después de la Primera Guerra Mundial en algunos casos se recordaban con la cruz, en otros casos no, porque había naciones donde había católicos, pero en España es excepcional eso, ¿no? Me llama la atención porque otra de las memorias que el régimen de Franco permitía que perviviesen aquí era la memoria de los colaboracionistas, ¿no? Por ejemplo, los que se reunían en el monumento de Ion Mota cerca de Madrid. ¿Dónde está? Está Majadahonda, ¿eh? Majadahonda o incluso los alemanes que tú nos puedes hablar, ¿no? Y lo tercero que me has preguntado era... sí, eso. Es que el franquismo hace una necropolítica, se apropia de los huesos. Los huesos son fundamentales y la muerte es fundamental para explicar el poder y para legitimarse, ¿no? Entonces, el franquismo se está apropiando de gente que no murió por Dios y por España y lo está englobando todo ahí, ¿no? Por lo tanto, también hay una utilización de esos huesos para sus propósitos políticos. Hay gente que falleció en el régimen franquista y lucharon en el bando rebelde porque fueron movilizados ahí. Ya sabemos que aquí la geografía jugó un papel importante, ¿no? Entonces, claro, por eso me parecen muy bien las soluciones de llevar la Cruz de los Caídos quitada de símbolo, por ejemplo, al monumento de Granada, porque permite que la gente que cayeron en el otro bando, que fueron asesinados, lo que fuese, pues también expresen su dolor. Me parece que es algo que la democracia tiene que hacer, ¿no? Una vez que quitemos los símbolos, ¿no? Identificados con eso. Hola, buenas, Eguardión. Bueno, primero de todo, voy a intentar ir muy rápido, de verdad, porque además también quiero escuchar el resto de las presentaciones que vienen después. Simplemente muchísimas gracias a la organización y para mí es un lujo y un placer estar aquí. Voy a hablar del País Vasco, pero que nadie abandone la sala todavía, porque sé que vamos a intentar establecer lazos. Es decir, al fin y al cabo, cuando se presenta se trata mucho lo particular, lo local, es cuando seguramente llegamos más a lo universal. Es una frase bastante hecha, como de sobre de azúcar, pero seguramente hay algo de verdad en eso. Por mi parte, bueno, justo he terminado hace nada una tesis doctoral sobre arqueología del paisaje de la guerra civil en el País Vasco, con lo cual son los restos materiales de lo que vamos a hablar. También que nadie abandone la sala todavía. Uno de los conceptos interesantes que podemos ver a través de los restos materiales es...
sí, estamos monitorizados. Es esto de la alfabetización política, o bueno, aquí entronco con otras autoras y otros autores, ¿no? El hecho de la fijación simbólica del nuevo Estado, o sea, cómo se construye el nuevo Estado a través de sus símbolos y además cómo al principio lo tiene que hacer con una masa movilizada muy heterogénea, Requeté, Falange, CEDA, Renovación, gente apolítica, como, ¿no? Como esa película, apolítico como mi padre, de derechas, ¿no? Pues eso, algo parecido, ¿no? Pero entonces toda esta coalición antirrepublicana, ¿cómo aglutinarla, ¿no? Y ese es el proceso de alfabetización política, el hecho de que hay una serie de símbolos que van permeando, van llegando. Entonces, bueno, hay varias fases y esto yo lo asocio con las diferentes fases que tiene la guerra en ese sentido, ¿no? Al principio, tras el golpe de Estado, hay una fase de guerra de columnas o de guerra, o no, en la línea un poco de Jorge Marco y Calibas, una guerra civil no convencional, decimonónica prácticamente, y en el caso del País Vasco además con la importancia del Requeté y del carlismo, es una cuarta guerra carlista. Además se ve muy bien que hay una alta, una intensa exaltación de los símbolos asociados al Requeté. Aquí no vamos a ver yugos y flechas, no vamos a ver nada por el estilo, ¿no? Aquí tenemos a las margaritas, los requetés. El propio frente de guerra se convierte en un espacio performativo, teatral, dedicado a eso, ¿no? A generar estas escenografías también efímeras, muy en el tema de las escrituras efímeras del régimen, de exaltación de los símbolos que además vienen del siglo XIX, vienen del siglo XIX hasta los cuerpos, o sea, hasta las modas, hasta la forma de estar, con estos jóvenes zumalacárreguis del año 36. Es una cosa que parece de broma, pero es interesante porque esto luego va a desaparecer. Estamos hablando de los primeros meses de la guerra. Estamos hablando de verano y otoño del 36, guerra de columnas. Estamos hablando de cuando todavía, por ejemplo, al fin y al cabo Franco, ¿no? Hasta el 1 de octubre no es realmente el jefe del Estado ni generalísimo, bueno, es en ese contexto, ¿no? Entonces aquí, al final, cada cultura política trae su mochila simbólica de casa y eso es un poco lo interesante. Cuando se estabiliza el frente, y estamos hablando del Frente Vasco, que viene a ser prácticamente el extremo oriental del Frente Norte, ¿no? Compartido con Cantabria y con Asturias, pasamos a otro proceso, ¿no? Que es la guerra de trincheras, guerra de posiciones, una guerra civil regular, convencional, que además, en el caso del País Vasco, es ¿no? El frente actúa como una frontera que divide dos estados o paraestados, porque por un lado está la España con capital en Burgos y por el otro lado está, además en el caso del País Vasco, está Euskadi, capital Bilbao. Y son, ¿no? los diferentes órdenes sociopolíticos claramente asentados en el territorio y el frente es una frontera realmente, de facto, entre esos dos regímenes. Desde 2016 hemos hecho mi compañero Xavi Herrero y yo, varios catálogos de restos del frente de guerra, de este mismo frente, ¿no? Toda esta línea que básicamente coincide con el límite provincial de Vizcaya, podemos hagamos la idea. Más de 210 posiciones de guerra, ¿no? Trincheras, búnkers, bueno, un poco todo este repertorio también constructivo muy interesante y los grafitis es uno de los elementos que también hemos estudiado. Y aquí hay una gran asimetría. Si bien en el bando republicano encontramos una cantidad importante de grafitis realizados en las propias posiciones fortificadas, o incluso este Martín Uriarte es en un monumento histórico, es en la iglesia de Arrechinaga, en Xemein, en el extremo oriental de Vizcaya. Pero eso, tenemos firmas personales, pero también firmas colectivas, orgullo de batallón, orgullo de sindicato. O, por ejemplo, esto es la cubierta de un búnker republicano en Quetura, en Álava, que investigamos en 2017. Y bueno, pues eso, hay un montón de nombres, fechas, firmas. Además, es el único en el que aparece un nombre de mujer repetido 2 veces, que es Catalina. No hay nada de documentación escrita al respecto, no sabemos quién es. Pero bueno, la hoz y el martillo, en fin, y Batallón Madrid aparece repetido en varias ocasiones. O sea, hay todo este orgullo, el frente es parte, ¿no? de esa lucha política de manera clara. En cambio, ¿qué pasa con las fortificaciones franquistas? Pues silencio, no hay grafitis, no hay inscripciones, no hay nada. Simplemente son cachos de hormigón o de piedra en los cuales nadie ha grabado nada. Y es verdad que, además, revisando la literatura arqueológica a nivel del Estado,
se han encontrado muchos más casos de grafitis republicanos que franquistas. Así que en Habana, por ejemplo, lo investigasteis, hay grafitis, además la figura de Franco aparece muchas veces, Franco y España, ¿no? Es como mucho, igual hay una simplificación incluso de referentes, mientras que en el otro está todo el tema, ¿no? Comunista, socialista, anarquista, nacionalista vasco, etcétera. Luego se simplifica mucho más, pero sobre todo lo que hay es silencio, ¿no? Y aparte hay menos fortificaciones. Aquí cojo una cita que además en realidad la he cogido de tu libro. Ernesto Jiménez Caballero cuando hace un alegato en contra del cemento, del hormigón. En realidad él está pensando en la arquitectura civil, pero es interesante porque hubo todo un discurso en torno al hormigón y el cemento que los franquistas fortificaron mucho menos con fortificaciones de hormigón en su zona. A veces se habla de que porque tenían pereza fortificadora, simplemente porque iban siempre a la ofensiva, etcétera, ¿no? Pero también es interesante que había un discurso realmente contrario al hormigón, contrario al cemento, porque pues, aquí un poco en esta línea, ¿no? Huele a socializar, a planes quinquenales, a novela bolchevique, a película yankee, a mujer libre, a miseria organizada, a disolución de la familia, a funcionarios numerados. Si hay un material hostil para colgar un crucifijo, es el cemento. Y es hostil incluso también para poder plasmar su ideario, ¿no? Entonces, lo dicho, un frente sin ningún tipo de inscripción franquista. Un lugar, o sea, un frente en el que vemos a republicanos de diferentes escuelas combatiendo, pero al otro lado un enemigo mudo. No dice nada, no sabemos quién es, no sabemos qué ideología tiene, nada, ¿no? Salvo en lugares muy periféricos. Esto, por ejemplo, es la Sierra Salvada, justo el límite entre Burgos y Álava, y esto que estamos viendo en realidad es una chabola de un requeté vigilando un portillo, uno de los puertos de acceso a Burgos. Pues ahí está justo la cueva de Unguino, y en el interior de esta cueva es donde encontramos los Vivas España, carlistas del 37, nombres propios, fechas, además una fecha mucho más tardía que lo que hemos visto, ya es 10 de junio del 37, apenas faltan 9 días para la toma de Bilbao. Pero es en el interior de una cueva, en una zona oscura, en una zona marginal. El requeté, ya estamos hablando del 37, ya está el requeté como entidad propia, con su propia simbología y su propio repertorio simbólico, está metido en la cueva, literalmente. Entonces, ahí vamos viendo cómo, claro, porque el régimen presidente está en esa fase todavía de fijar un repertorio simbólico. Esto da, bueno, el trabajo de Cira Vox, precisamente, ¿no? Que habla de todos los conflictos internos de España año cero, todos los conflictos internos que hubo dentro del régimen para fijar calendarios, para fijar símbolos, para intentar, ¿no?, compensar a las diferentes familias internas del régimen, cómo lo vive realmente el combatiente. Porque aquí entonces entramos también en esta idea de lo de las culturas de guerras, la fascistización del combatiente, etc. Bueno, pues es eso. Oye, por ejemplo, estas son piezas del Museo Vasco de Bilbao, son platos de combatientes y, por ejemplo, lo que se ve sobre todo es eso, es la simbología requeté, pero ya en el plato, ¿no? O sea, es... porque claro, la oficial tiene otra serie, ¿no? El replicar, por los monumentos precisamente es lo que marcan un repertorio que hay que cumplir sí o sí. En cambio, en la materialidad cotidiana vemos más margen de maniobra. Curiosamente, ¿no?, mutismo epigráfico en el bando franquista, pero con excepciones. Estas son las estelas de la Legión Cóndor, que también hemos investigado, y es que la Legión Cóndor alemana en el País Vasco tuvo una tasa de mortalidad bastante alta, a pesar de no tener ningún tipo de rival. No había defensas antiaéreas realmente en Vizcaya que pudiesen hacer frente a la Legión Cóndor, y sin embargo hubo bastantes accidentes, hubo derribos de aviones, y buena parte de Vizcaya ha tenido varias estelas funerarias de pilotos de la Legión Cóndor, con toda la alteridad que supone respecto a su contexto inmediato, porque son estelas casi literalmente caídas del cielo. O sea, aparece una estela con inscripción en alemán, tipografía gótica, junto a un caserío, todavía te la encuentras hoy, y apenas se puede leer nada, y el casero piensa que es una estela romana, lo que tiene al lado de casa. Es muy, muy curioso, porque aparte no tienen apenas simbología realmente asociada al nazismo. O sea, son simplemente, este es un piloto derribado en Sarimuch, en Guipúzcoa, aparece su nombre, aparece la fecha, aparece la fórmula, ¿no? Murió en lucha por una España nacional, pero bueno, bastante sutil. Bueno, actualmente ya no está. Y luego está el contraste, el fascismo italiano. Las fuerzas italianas hicieron una labor de colonización simbólica de cada lugar en el que estuvieron que es abrumadora. O sea, no hay lugar en el que no estuviesen que no se dedicasen a... Esto es, por ejemplo, justo en la toma de Guernica, el barrio de Rentería, no es el pueblo de Rentería de Guipúzcoa, sino que es el barrio de Rentería en Guernica. Pues ya vemos, ¿no? O sea, todas las fórmulas que traen ellos desde de Italia. Es la gran misión internacional fascista, y España es un lugar más en el cual
introducirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía los encontramos hoy en día. Esto es la efigie de Mussolini en un colegio en Anclares de la Oca, en Álava. Esto es Fontecha, muy cerca de Miranda de Ebro, y una casa pues, con este escudo heráldico, porque también esa es otra, ¿no? Pues parece un escudo heráldico, pero bueno, realmente no, por supuesto es de la CTV. O por ejemplo estas contraventanas en La Guardia, que las guarda la Sociedad de Amigos de La Guardia, un museo, bueno, podría hablar largo de eso, pero bueno. Entonces vamos viendo como sí, bueno, el mutismo franquista seguramente se debe a que la primavera del 37 todavía es un momento en el cual se está decidiendo la forma del nuevo Estado, todavía la unificación, además con todos sus conflictos internos, etcétera, no fija todavía el repertorio oficial. En cambio, los fascistas es al contrario, para la Italia fascista es una fase expansiva, es una fase de expansionismo internacional, es una fase además de juventud fascista, pues son los niños criados ya en la Italia de Mussolini los que vienen a combatir a España o a Etiopía. Entonces, bueno, falta un tiempo, ¿no? Pero aquí ya, por ejemplo, estamos en... Voy a intentar pasar más rápido, si no, me voy a liar. Entonces, en esta fijación del repertorio simbólico, creo que las exposiciones cumplen una función clave al consolidar los mensajes, al consolidar las formas. Esta es una famosa exposición que hubo en el Cursal de Donosti en agosto del 38, que es la exposición de material de guerra, ¿no? Cogido al enemigo. Ahí se ve todo ese despliegue, ¿no? Ahí vemos cómo se está familiarizando al público con determinados elementos. Y aparte, en este caso, además es muy claro, ¿no? La exposición es mostrar la barbarie republicana mediante cacharros, trastos, tanques soviéticos, aviones medio destrozados, ¿no? Y casi cierto higienismo franquista, ¿no? Cierta limpieza. Pero, por ejemplo, el despliegue máximo es esta exposición del Auxilio Social, Bilbao, septiembre del 38, en el cual además se trae un zoológico con animales exóticos, barracas, atracciones de feria. Es un despliegue espectacular. Curiosamente son las obras de Auxilio Social en aquellas en las que mejor se ve todo el repertorio simbólico, mejor incluso que en otros ámbitos. Claro, año 41, esto es una exposición de regiones devastadas. Aquí se intuye cierto atemperamiento, ¿no? En la exaltación. Regiones devastadas intenta tener un perfil más tecnocrático, más, ¿no? E incluso también se centra más en la parte de esas obras arquitectónicas. No es tan importante este despliegue simbólico, esta orgía de símbolos, no es tan importante en el caso de, por ejemplo, regiones devastadas, o lo que ocurrirá más adelante. Pero en el Auxilio Social, sí. Entonces, se da este proceso de colonización monumental, ¿no? Cuando ya se empieza a definir un repertorio, y en el caso del Monumento de los Caídos se nota que hay un control riguroso, y entonces ya se produce esa colonización del territorio. Pero, claro, por ejemplo, por no replicar básicamente lo que ha dicho Miguel Ángel, podemos hablar de las cruces de batalla, que es como una especie de subtipo dentro de la monumentalidad franquista, ¿no? Que son estas cruces erigidas en aquellos lugares que fueron lugares de combate. Esto, por ejemplo, es La Raul, en Guipúzcoa. Lo que vemos aquí bueno, no se ve prácticamente nada. Bueno, aquí estuvo básicamente una posición requeté. No te preocupes. Una posición requeté y hay una cruz, La Raul Cuerrillac, Jonguy Cuerri Esquerri Casco, 3 de agosto del 39, ¿no? Bueno, pues está en euskera, claramente. Es el pueblo de La Raul, muy agradecido a nuestro Señor Dios, vendría a ser algo así. Y luego aparece el Aita Gurea, que es el Padre Nuestro. Y por supuesto, claro, está en euskera, no hay escudo nacional, no hay simbología requeté, pero claramente está asociada al requeté. Y eso, no hay bueno, es uno de estos casos peculiares, porque aparte el trato de las lenguas vernáculas es curioso, no es el único. En La Raul encuentro esta placa franquista, bueno, más bien requeté, completamente en euskera, monolingüe, pero bueno, hay que recordar que en el Ebro, por ejemplo, hay una placa que habla de Francesc Franc Babon, ¿no? Eso, por ejemplo, no sé, lo conocíais, iba a terminar una foto, pero... O sea, que en aquellos lugares, sobre todo además en los espacios de batalla, en los cuales además la memoria no es tanto la memoria cívica, urbana, de pueblos, sino que muchas veces es memoria de grupos combatientes concretos, de veteranos de guerra que van a dejar ahí su huella. Ahí, claro, se manejan los códigos de ese grupo en particular. Si aquí había requetés guipuzcoanos y navarros, pues la placa es en euskera y es un rezo a Dios. Pero bueno, y eso lo vemos en diferentes áreas, ¿no? Bueno, es que tampoco no me quiero repetir mucho en esa idea. El monumento de Vitoria, que además la ha mostrado Miguel Ángel. Aquí, por ejemplo, la identidad foral, la identidad provincial también se cuela. Por eso está, ¿no? Aquí empezaba diciendo alaveses por los caídos por
Dios por España y por la Revolución Nacional Sindicalista, pero alaveses. Esta cruz, además, a los caídos en un primer momento iba a tener los nombres de los 4 lugares, 4 campos de batalla que fueron claves en la victoria de la Nueva España en Álava, que eran el Monte San Pedro, Isusquiza, Villarreal y Cigoiti. Al final se retiró, quizá porque era demasiado localista. ¿Por qué? Porque era el monumento a los caídos de Vitoria, de Álava, no era una cruz de batalla, ¿no? Bueno. Y luego hay producción en serie de memoria. Además, estas memorias, digo, más de grupos combatientes en concreto. Por ejemplo, no sé si conocéis los monolitos de la 4ª División de Navarra, pero es una tipología muy concreta. Son siempre este tipo de monolitos, construidos siempre en granito, da igual la roca de la zona que sea, si es arenisca, lo que sea, nunca se va a utilizar roca vernácula de la zona, sino que siempre se va a traer, y es el mismo molde. Encontramos un monumento de la 4ª División de Navarra en cualquier lugar en el que estuviese combatiendo. Entonces hay en Elgueta, en Legutio, en Álava, en Santander, en Reynosa, en Castellón, en Teruel, en Cartagena, en Toledo, que se han retirado en casi todos lados, ¿no? Pero es una producción en serie de memoria. De hecho, además, la fórmula solamente dice la 4ª División de Navarra a sus caídos en esta zona, 1936-1939. No son personalizadas de cada lugar. Es una plantilla narrativa que se aplica en cualquier lugar en el que toque, y aparte de esto era básicamente que el ejército, que además decía a los ayuntamientos que había que colocar estas esculturas. Pero eso, en sentido, es interesante porque, por ejemplo, George Moss, ¿no?, que hablaba de que los monumentos a los caídos tienen ese punto de el utilizar la piedra, de apelar a un mundo premoderno, ¿no?, apelar a un mundo preindustrial en el cual, ¿no?, los jóvenes mozos de pueblo van a luchar por su patria y al final luego pues eso, incluso van a ir al cielo. Hay todo un imaginario rural, bucólico, pero en realidad es una producción en serie lo que hay. O sea, no es mucho más industrial de lo que parece, ¿no? Entonces, voy a traer una idea precisamente y voy acabando ya. Perdón, tenía el cronómetro y ya se me ha ido. Bueno, 2 ideas básicamente. Estamos hablando al final de construcción de paisajes, que eso es lo que quizás desde la arqueología podemos aportar algo importante a todo esto, ¿no? Y se habla que a nivel de la construcción de paisajes se habla, ¿no?, de los 2 órdenes estéticos, lo sublime y lo pintoresco. En el caso de... Bueno, antes de entrar en eso, simplemente quería mencionar esto. Elgueta. Elgueta fue una localidad que estaba en el límite entre Guipúzcoa y Vizcaya, y fue una localidad que rápidamente se convirtió en un símbolo de la resistencia vasca. De hecho, al Estatuto de Autonomía que se puso en marcha a primeros de octubre del 36 se le llamó el Estatuto de Elgueta, porque gracias a que allí se frenó la ofensiva franquista, se pudo aplicar ese proyecto autonómico. Entonces, desde entonces es un símbolo muy claro. Fue una localidad bombardeada, aquí ven las fotografías italianas, además con diferentes daños en diferentes áreas de su casco urbano. Y fue también un lugar de represión. En los propios cuerpos de los combatientes muertos y enterrados en fosas se ve, por ejemplo, se puede apreciar el grado de cómo se está desarrollando el proyecto nacionalizador vasco en el territorio de Euskadi. Aparecen, estos cuerpos están mostrando, estos cuerpos de Gudaris están mostrando cómo se está construyendo todo un mundo material asociado a eso, a esa identidad nacional vasca. Por eso tienen hebillas con el escudo del gobierno vasco, las chapas de identificación, pesetas de Euskadi, moneda propia, hasta el armamento checo al final se convierte en un elemento casi de identidad vasca por una cuestión puramente logística, pero que al final adquiere un rasgo identitario. Por lo tanto, en las fosas vemos esta destrucción del proyecto republicano y también del proyecto autonómico vasco. Bueno, pues en este contexto, Elgueta fue una de las localidades adoptadas por el caudillo en la reconstrucción. Y Elgueta era un lugar que, claro, había quedado mancillado por ser ese espacio de resistencia, la Elgueta Gudari, ¿no?, la Elgueta resistente, esa Numancia vasca que había resistido el empuje de Franco durante meses. Entonces había que desactivar ese recuerdo mediante el proceso de reconstrucción. Y la vía por la que se tomó eso fue la vía de exaltar lo pintoresco. Elgueta, al fin y al cabo, era una localidad rural que además ya había sido el objetivo de varios pintores antes de la guerra. Esto es un cuadro de Narquis Valenciaga. El pintor Pablo Uranga, en los primeros años del siglo XX, había vivido en Elgueta y captó ese tipo de escenas en las cuales se ve un pueblo pues, celoso de sus tradiciones, vasco, noble, pero para nada contrario, no hay por qué interpretar esto nunca en contra de la identidad española, puede ser se puede integrar a la perfección, ¿no? Aunque sí que hay un elemento que sí que chocaba con el discurso nacionalizador español, y era que Elgueta se convirtió en la capital del alpinismo vasco en los años 20.
Y es que la práctica del alpinismo, del montañismo, estaba muy asociada al Partido Nacionalista Vasco. Entonces, en el año 27, si no me equivoco, ahora lo veremos, cuando a la plaza principal del Gueta se nombró Plaza del Alpinismo. Y todavía a día de hoy tiene una sede. La Sociedad Montañera Vasca tiene su capital ahí. Entonces, claro, era un lugar en el cual ese tradicionalismo vasco podía considerarse asimilable a la identidad española o no, o nacionalista vasco, como en el caso de la parte alpinista. Entonces, en la labor de reconstrucción de regiones devastadas se dio impulso a favorecer la primera lectura, ese pintoresquismo tradicionalista, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos al pintor Zuloaga inaugurando el monumento en homenaje al pintor Uranga, ahí en la plaza del Gueta. Apenas 10 días después de este homenaje, Ignacio Zuloaga murió. Entonces, al año siguiente hubo que poner una placa a Ignacio Zuloaga recordando cómo recordaron al pintor Pablo Uranga. Vale. En cualquier caso, pero se crea esa idea, ¿no?, de que es una villa, lo de la idea pintoresca, y esa es incluso la gestión de la memoria. Hubo un único mártir en este pueblo, Ruperto el Coro, que ni siquiera fue asesinado en el pueblo del Gueta, sino a varios kilómetros, pero se convirtió en el mártir oficial del pueblo, claro. Entonces se colocó su monumento junto a las escuelas, ¿no? Y aparte había toda esta memoria asociada a este hijo del Gueta mártir. En la reconstrucción del pueblo, claramente el canon era historicista, ¿no? Era esta idea. ¿Y qué función cumple el historicismo en el despliegue monumental del franquismo? Pues claramente el de naturalizarlo, el de camuflarlo en todo el relato histórico español, ¿no? Que parezca que no ha pasado nada, pero en realidad ha pasado todo. Pero eso también repercute en el diseño de los espacios. Toda la plaza del Gueta se remodela, y esta es una imagen de antes de la guerra, y esta también de antes de la guerra, y esta de después, ¿no? Entonces se construye un ayuntamiento con esa idea de emular a los ayuntamientos del siglo de oro en el País Vasco, y entonces se crea toda esta escenografía, iglesia, ayuntamiento, y todo esto de la mano de regiones devastadas. Es un escenario folclórico, pero claramente es un escenario, es totalmente artificial. Se intenta recuperar vagamente eso. La plaza del alpinismo se renombra como Plaza de España, con lo cual se intuye que lo que era el sinónimo de otra cosa era la palabra alpinismo. Entonces, pero bueno, más tarde sí que se coloca una placa para recordar que aquí se creó la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. Hubo tentación de ponerle Federación Vasco-Navarra de Alpinismo Español, pero igual quizá era demasiado gentilicio en una misma placa. En la reconstrucción de viviendas también se intentaron seguir estos tipos de moldes casi como de neocaseríos regionalistas, pero bueno, la realidad fue bastante más tozuda. La carestía de medios y la pobreza de materiales, al final la reconstrucción fue bastante menos bucólica de lo que tenía que ser. Pero bueno, básicamente lo que quiero decir es que todo este aparato bucólico lo que pretendía era eso, era contener el monstruo nacionalista, el recuerdo de la resistencia en ese mismo lugar. Y así pasó, y hablando del Valle de los Caídos que hemos mencionado, pues por ejemplo también en el Gueta el campo de batalla se convirtió en un área recreativa. Se construyó un estanque, ¿no? Pues, había patos, la ermita que había sido destruida se reconstruyó, y bueno, y así, ¿no? Esta idea de... Aquí, sobre todo esto ocurrió en el año 62, ¿no? En los años 60, esa cultura de paz, qué mejor que ya con bocadillo de chorizo y pasar el día, ¿no? Pues es un poco esa la idea, el plan. En cambio, hubo otros lugares en los que se siguió otra estrategia, ¿no? La de lo sublime, que se llama por la idea de lo del tema de conservar las ruinas, etcétera, pero luego nunca se llegó a desarrollar. Tenemos Belchite, tenemos otros espacios, pero casi nunca, porque lo sublime seguramente sea bastante más difícil de controlar. Entonces, lo pintoresco es quizá lo que se acota mejor a ello. Y me voy a saltar todo esto porque si no, sí que ya va a ser imposible. Y hablando de lo pintoresco, estaría bastante material, hablando de lo pintoresco, hay una cosa curiosa. Los monumentos ahora, en los últimos meses, se está produciendo una política sistemática de destrucción de los monumentos en el País Vasco, en concreto por parte de Ernai, de las Juventudes de Sortu. Pero es eso, además se aprovecha, ¿no?, lo típico, el 12 de octubre pues para derribar la cruz de Lemoach. En diciembre se derribó la de Buruncha, ahora en marzo la de Baracaldo. De hecho hay un escrito en el que declara Vizcaya territorio libre de monumentos franquistas, pero no es que sea tampoco así. Y la pregunta aquí, además ya año 2019, 2020, 2021, 2022, ¿por qué? En principio, en este caso, seguramente no se trata tanto de demostrar, porque estos monumentos, claro, se han quitado ya muchos. Estos eran incluso poco conocidos, algunos de ellos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, poco conocidos. Aquí, en realidad, lo que está interviniendo actualmente en el País Vasco, en esta política iconoclasta, es más una pugna entre dos corrientes. Hay una escisión juvenil en la izquierda abertzale, la escisión socialista, o sea, que es la coordinadora socialista, y lo que hay es una pelea entre estas dos áreas. Entonces, la política de destrucción de monumentos es la forma que han encontrado de intentar captar la atención
y pelear por un mismo espacio político. Esto sí que es un giro inesperado de los acontecimientos, ¿no? O sea, hemos hablado de ETA y su guerra memorial antifranquista, etcétera, y de repente estamos en que dos ramas juveniles de la izquierda independentista se están peleando por a ver quién marca la zona. Es casi como la pelea de grafiteros, pero se están utilizando los monumentos franquistas como medio. Y en esa idea de lo sublime, ya termino, y de lo pintoresco, en el Gueta, una vez que ya en los años 70 empezó a gobernar además la izquierda abertzale, lo que hizo fue retirar el monumento del mártir del pueblo de Ruperto el Coro, y lo que se hizo fue una estela recordando a las personas asesinadas por el bando franquista en el pueblo. Aquí también hay una simbología totalmente estandarizada. No hay estela vasca en recuerdo a víctimas franquistas, víctimas del franquismo, que no tenga el lauburu como principal elemento, ¿no? Esto es del año 79. O, por ejemplo, claro, hay una nueva política de los caídos. Y en este caso, por ejemplo, esta es la estela en recuerdo a Xavier Aranceta, que en el Ayuntamiento del Gueta, cuando se habla de erigir este monumento, se habla de él como un héroe popular caído por la causa de la independencia y el socialismo para nuestro pueblo. Bueno, Aranceta era un militante de ETA que murió en un tiroteo con la Policía Nacional en Donosti en el año 80, ¿no? Entonces, bueno, todas estas políticas, y ahí, por ejemplo, esta sí es una de estas placas que claramente casa con ese discurso, ¿no? Ya dice aquí Euskadi detuvo al invasor, ¿no? Pues ahí sí que... Pero es que en este caso es una placa del gobierno vasco, o sea, esto no es... O sea, ahí sí que está clara esa interpretación, ¿no? Como de territorio de conquista. Pero en cambio, por mucho que este tipo de elementos intenten ser ciertamente sublimes, intenten tener esa parte, ¿no? ¿no? Al final evocar el trauma, la política de los caídos, etc. Al final lo pintoresco triunfa, porque vivimos en la era de la turistificación y demás. Entonces, incluso el Gueta, que es un lugar asociado precisamente a esa capital de la resistencia vasca, muchas víctimas, mucha represión, al final hoy en día tiene una labor fundamentalmente turística, de turismo de memoria. Esto es la recreación popular, en la cual los gudaris son, por supuesto, los héroes, ¿no? de la película. Al acabar la recreación, pues todo el mundo sabe hacerse fotos con ellos, se les entrevista, la televisión les entrevista como si fuesen deportistas, a ver qué tal ha ido la recreación. Porque aparte, por supuesto, la batalla que se recrea en este caso es la única batalla que sí que ganó el ejército vasco en este contexto concreto, ¿no? Y bueno, queda este tipo de imágenes, este tipo de lugares. Entonces, además, todo este tipo de recreaciones, centros de interpretación, etcétera, todos esos han surgido. Eso precisamente empecé a investigarlo después del cese de la actividad armada de ETA, ¿no? Ahora ya entramos en este terreno en el cual, ¿no? de postconflicto, en el cual ya no asusta ver armas por las calles, ¿no? del País Vasco, y todo se tiende a esta folclorización de la memoria, un tenderete de la red antifascista, jóvenes comiendo el bocadillo. En fin, quería explicar bastantes cosas, pero básicamente lo que quería decir es eso, cómo a través de los restos materiales de esos espacios vemos, creo que problemas bastante más complejos que simplemente el de una fijación memorial por parte del Estado, luego se reproduce, etc. Podemos bajar a la trinchera, como decía Núñez Seixas al hablar de las culturas de guerra nacionales. Podemos ver esa heterodoxia nacional, incluso en un mismo espacio a veces. Y luego, en la gestión ahora actualmente de la memoria, podemos ver, pues eso, ¿no? que realmente vivimos en tiempos igual tan líquidos en los cuales no nos podemos agarrar ni siquiera precisamente al tema de la memoria. Y respecto a los monumentos, ya que yo he ido un poco para aquí y para adelante, simplemente voy a decir un par de frases y hablando del espacio público. Traigo las palabras de Manuel Delgado, antropólogo urbano, que dice que mediante los lugares de memoria, la política de lugares de memoria es un poco tramposa, porque hace esto. Se produce entonces una reificación de un determinado instante del espacio que pasa a convertirse en un objeto dotado de plusvalía simbólica. Punto de calidad que se puede pensar como el sitio en que la ideología, los sentimientos relativos a los valores sociales o personales se revelan. Esa fetichización es lo que hace del lugar un nudo, un lazo que permite resolver las fragmentaciones, las discontinuidades que el paso del tiempo le impone a la conciencia. O sea, también lo que intentamos hacer a veces mediante los lugares de memoria es disciplinar el espacio público, básicamente. O sea, yo participo también de todo eso, pero creo que tenemos que ser conscientes de esa idea. No sé si se ha entendido algo, pero muchas gracias. A ver, ¿alguna intervención? Pregunta y pasamos sin orden de continuidad a la siguiente. Teresa.
Ujú. No, no hay problema. Bueno, Ha sido enormemente interesante y también, y perdón el chiste, pero es que cuando tú hablabas de el ETA, cuando lo viste escrito, digo, aquí lo andaluces lo digo, el JETA. el Geta. Tenemos otra connotación diferente, digo, pero bueno, la verdad que muy bien. Y lo que no me ha quedado muy claro es el tema de la conexión con el auxilio social. Esto Ya. la has pasado un poquillo por alto, digo, no lo he llegado yo a pillar, pero Sí, es que más que... hablamos ahora, Sí. hablamos después. Es que vamos como con cierta prisa, o bueno, no sé, pues me han metido, a mí me ha entrado la prisa y digo, joder, que si no vamos a llegar. No, el auxilio social es una cosa interesante. Quería mostrar unas imágenes de las galerías de Punta Begoña en Guecho, que era básicamente un espacio asociado al empresario Horacio Echevarrieta, además significado cercano al republicanismo y al socialismo, que bueno, a partir de la primavera del 37 se convirtió en un hospital del auxilio social. O sea, y entonces se llenó de esa simbología del yugo y las flechas, la cruz de Borgoña, etcétera, ¿no? Y es curioso porque mirando las fotos de Biblioteca Nacional de España se ve que en los principales lugares en los cuales se desarrolló toda esta simbología de manera más profusa, yo diría que fueron los lugares de auxilio social. O sea, ahí vemos las paredes pintadas con el yugo y las flechas, con escenas bucólicas, con las mujeres con el mandil, con el yugo y las flechas, etc. Y tiene sentido. O sea, en los espacios represivos suele haber menos simbología, de hecho. Son más bien otros elementos los disciplinadores, ¿no? Pero en este caso, este despliegue es así porque, claro, la política asistencial es seguramente la mejor forma de poder inculcar todo este repertorio. Es más bien la política soft por la que puedes convencer a la gente, entre comillas, que adopte determinados símbolos y determinado repertorio. En el espacio represivo no tanto, no vas a llenar precisamente el lugar que has metido ahí a todos los rojos, vas a llenarlo de todos los símbolos que tú más aprecias. Es casi al revés. Entonces, bueno, es un poco lo curioso. Y el caso de las galerías de Punta Begoña es un lugar espectacular, no sé si algún día se le sacará el partido que tiene, pero es un lugar espectacular por eso, porque se ve muy bien toda esta política de los cuerpos y de los símbolos, que es, ¿no? Es un espacio conquistado, es un espacio disciplinado, pero es un espacio disciplinador. Pero encima a través de los cuidados. Sí. Gracias. No sé. Yo encantado de hablar, pero... Venga, si es corto, venga. Pero no he dirigido nada, o sea, ha llegado con... Y bueno, estad atentos va a defender la tesis en breve, es una tesis brillante. Yo creo que hay un libro de referencia, ¿no?, sobre la arqueología de la Guerra Civil Española, que es Volver a las trincheras, de Alfredo González Ruibal, y la tesis de Josu es un análisis tan completo del caso vasco, desde el 36 hasta el 52, guerra larga, patrimonialización, memoria, materialidad, que bueno, que es realmente un libro brillante. Entonces, bueno, si hay algún editor en la zona, que no pierdan la oportunidad cuando defiendan la tesis, porque que lo digo con toda sinceridad, es la verdad una tesis doctoral brillante. Yo simplemente comentar una cosa. Bueno, una de las cuestiones que aquí debatimos mucho, yo vuelvo a mi libro, que es el movimiento memorialista, es el tema de lugares de memoria. Y a veces da la sensación de que a lo mejor se nos está yendo un poco la cabeza y queremos poner como demasiados lugares, ya queremos poner, nombrar como lugares de memoria muchísimos sitios. Todas las fosas, todo no sé cuánto, todo no sé qué, o sea, llenarlo todo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tiene que haber unos criterios? ¿Tiene que haber quizá eso al final va a ser también una equivocación? Es decir, que queremos cada uno imponer nuestro libro, digamos, escribir nuestro libro, y al final eso también puede volverse en contra si no establecemos unos criterios de importancia o de... Yo creo que en esto no hay ninguna regla. En el caso del País Vasco, por ejemplo, el Instituto de la Memoria tiene una línea de subvenciones para eliminar monumentos a los ayuntamientos, y los ayuntamientos reciben la subvención, eliminan el monumento, normalmente una tarde, y ha desaparecido y ya está. Es el sistema más higienista que se ha podido inventar a nivel de memoria. Todos los monumentos que antes había ya no están, pero solamente aparecen en una memoria justificativa de una subvención que algún día pues, se guardará en algún lado, ¿no?
Por ejemplo, a mí esa línea es la que menos me gusta. O sea, digo, y es la que se establece, es la más técnica. O sea, hay una serie de criterios, se establecen así, se da la subvención, se hace, pim pam. Además, toda esta idea vasca, ¿no? Que nos creemos la Suiza o la Alemania de la península, ¿no? Somos gente muy eficiente y tal. Todo mentira, claramente, ¿no? O sea, hay que verme, pero... O sea, que es... En ese sentido... yo creo que no hay criterios técnicos fijos de todo esto y aparte, precisamente estamos con el tema del espacio público. Es que también nos metemos incluso en ese terreno, ¿no? De cómo construimos el espacio público. Y encima, ¿qué imagen damos de espacio público? Y el espacio público y la falsa imagen de consenso que da, que parece que todo el mundo compartimos todo y todos estamos bien. Pues eso no es cierto. O sea, incluso hacer un monumento laico en memoria es problemático porque hay gente que no quiere monumentos laicos. Y también es parte de la sociedad y también utiliza el espacio público. Que no los defiendo, al contrario, sería para combatirlos, pero o sea, no pensemos que por hacer algo laico es para todo el mundo, en realidad no lo es. Lamentablemente no lo es. O yo qué sé, o algo así, o los derechos humanos no son para todo el mundo. Bueno, aquí frase bestia, ¿no? Vale, pero que es un poco esa línea. Entonces yo creo que no hay criterios concretos. Y luego también lo que resulta llamativo, por ejemplo, ¿no? En esta labor iconoclasta de las juventudes de izquierda abertzale, es que la destrucción de monumentos se sigue haciendo de noche. O sea, sigue habiendo un punto clandestino en la labor esta de destrucción de monumentos, que es lo más curioso de todo. O sea, para mí es el gran triunfo del franquismo, que todavía en 2020 el interactuar con estos elementos tengas que hacerlo como una acción totalmente ilegal. O sea, en esto lo comparten mucho con los jóvenes militantes de ETA del año 66, que es lo más loco de todo. A mí es lo que me parece más impresionante. Lo que apena, y luego, bueno, hay otro modelo que es el de derribar los monumentos, pero en actos públicos, ¿no? Así más celebratorios. Está bien, pero a veces hay accidentes. En Gastelumendi, el cinturón de hierro, pues una concejala por poco se quedó sin piernas por culpa de que no calcularon bien para dónde iba a caer el monumento, etc. Bueno, fue un detalle. Pero no sé, yo creo que no hay criterios concretos. No los hay. O sea, lo que hay, siempre va a haber disenso. Lo que no puede, es que no puede haber consenso en todo este tema. No puede haberlo. Es imposible. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer escucharte y tu trabajo y la fotografía increíble.